pido porque muchas veces, si se lo pregunto a un mexicano, tendrá un sesgo evidente la respuesta. Yo te lo pregunto a ti y te lo pregunto sinceramente. Este bicentenario, esta conmemoración, entendiendo lo de la carta. Por cierto, nada más por no dejar, hablabas de Gabriel Cuadri, el que en su momento dijo que a México le hacía falta un nuevo partido como Vox. Ese mismo Gabriel Cuadri publicó un Fuera de México, el dictador comunista cubano. Sí, que se vaya el dictador comunista cubano, pero le abres la puerta al franquismo, al fascismo. Está cabrón la esquizofrenia. Pero bueno, te decía, este bicentenario, este día tan especial para los mexicanos, desafortunadamente a la distancia tendrá que conmemorarse, celebrarse por la pandemia. Pero ¿qué huella debería de dejar? Entendiendo lo de la carta, entendiendo lo del debate sobre Hernán Cortés, entendiendo el rescate de la resistencia indígena y este discurso desde el gobierno. Para la reflexión, para el mexicano que te está viendo y escuchando, y tal vez no solamente en México, sino más allá de nuestras fronteras, desde tu perspectiva, ¿qué nos debe de dejar de aquí hacia adelante? Bueno, yo pues creo que lo más importante así, bueno, se me hace un poco difícil en estos días, porque claro, yo soy mexicano proveniente, nací en España, soy mexicano desde 2011 por matrimonio y por convicción también, obviamente, pero claro, también veo desde la perspectiva de España cómo se ve, cómo se visualiza siempre esta relación con México y con las viejas posesiones. Y por un lado diría dos cosas. En el caso español, digo yo que no tienen remedio. Es decir, con toda sinceridad, hay una incapacidad absoluta de tratar como pares a las naciones del continente. Es de una otra forma, excepto en un periodo muy especial, que yo sí recuerdo cuando era niño, en los 70 la izquierda, yo era niño, pero tenía 5, 8, 10 años, pero recuerdo muy bien, fue un momento de hermandad auténtica entre las izquierdas de España y de América, o sea, Chile, la defensa de la democracia, del socialismo contra las dictaduras, contra el imperialismo, fue un momento de verdadera hermandad y cohesión entre todos. Pero en este momento que históricamente hablando, se puede hablar de un iberismo, no de una hispanidad, en el cual finalmente una coincidencia, oíamos, en mi casa se oía a Víctor Jara, Aquila Payún, pero mi madre ya ni se acuerda, porque los 70 desaparecieron y ya parece que no existió esta unidad, esa solidaridad que fue clave entre las izquierdas del continente y de España. Ese mundo, por desgracia, desapareció y dudo que vuelva. En el momento que España entró a la Unión Europea, empezó a sentirse como parte de un bloque que en realidad siguen despreciando. A Alemania, España le vale nada, lo utiliza como una reserva, digamos, industrial, de turismo, pero no tiene ninguna influencia. Pero España, al desgajarse completamente de una historia mínima de complicidad, de solidaridad, acabó, digamos, recuperando esos viejos tropos imperialistas, digamos, hispanófilos, que han marcado casi siempre su relación, digamos, con América, una incapacidad de entender, de comprender, de no juzgar, de no moralizar, de no decirle a naciones que han hecho caminos independientes, soberanos, experimentos políticos y económicos realmente interesantes, que hay que estudiar y conocer, no solo en México, en Brasil hasta la dictadura, en Argentina, en muchas otras partes, en el Chile, que bien poco duró, pero fue importantísimo. Entonces, ese bagaje de soberanía, de libertad, de socialismo, esa idea que floreció en el continente y que en España duró muy poco. Hubo una guerra civil que marcó para siempre y brutalmente, digamos, el silencio de muchos, la muerte y el exilio. Entonces, realmente, como reflexión de España, yo veo muy complicado porque cuando impera el paternalismo no hay forma mala de entendernos. Si alguien cree en España, digamos, hay ideas muy pendejas y Vox es un extremo, pero Vox es el extremo de lo que se llama el cuñado del bar, esa figura que en el bar español, pues desde la barra del bar tomando su cerveza, explica cómo va el mundo, ¿no? Y sin tonterías, pero ese pensamiento existe, es potente y la inercia de la estupidez gana siempre. Y más cuando pues, no hay una política incluso como cultural, educativa, para cambiar esa percepción. No existe, por tanto, el paternalismo se fortalece y de otra forma es casi imposible. Y además, cuando se convierte en defensa
de la gran empresa española en el continente, cuando lo importante ya no es una relación entre pares, sino la defensa de mis intereses de empresas del IBEX 35, este índice de la bolsa, está desde Iberdrola hasta Sara, digamos, entonces realmente no hay nada que se pueda negociar. Y además la incapacidad esta de incluso abrir una comisión donde no se admite el único discurso de la conquista como acto de liberación, casi de civilización. Esto ya no es posible, pero España sigue negándose como gobierno y como sociedad a entender algo más que los tópicos sobre sus bondades. Ahí no veo más remedio. En el caso ya interno, hablando en términos de lo que supone hablar cada año de los 200 años, los 500 años, digamos, que fue en agosto de la conquista de Tenochtitlan, esa mirada histórica que nos permite entender que es un proceso histórico que no ha cerrado, que realmente en una especie de idas y venidas históricas muy cabronas, de una Indonesia que fue terrible de conquistar, que rápidamente fue apropiada por lo peor de oligarcas y criollos, digamos, y que costó prácticamente un siglo que el país fuera funcional como nación. Por eso la figura de Juárez es tan importante, que luego pues el porfirismo lo vuelve a destruir, y a una revolución caótica y compleja, pero que consigue, incluso antes de la revolución soviética, cambios fundamentales en la tenencia de la tierra, digamos, fundamentales que no existieron en otros países. Recordemos que a países como Brasil nunca llegaron a ver ni siquiera una buena reforma agraria, que México sí llegó. Lo que no llegó a Guatemala llegó a México. Entonces, ¿para qué el grito? ¿Para qué recordar el grito de Miguel Hidalgo en Dolores? ¿Para qué todo esto? Para que leer historia, digamos, nos permite entender nuestro contexto actual y pensarlo de una forma distinta. La soberanía no es una abstracción inútil, sino una lucha que ha permitido que tengamos cosas reales y que podamos defenderlas, incluso buscarlas más allá. Hay pendientes históricos. La seguridad social universal es un proyecto que nació ya en la Revolución, que es del IMSS, pero que sigue pendiente y que hay que avanzar sobre él. Esa es la idea de por qué sirve la historia. Puede ser un proceso de cambio y transformación que permite ver, incluso con sus contradicciones, los errores, los fracasos y los retrocesos históricos, que han sido muchos también en México. Permite entender, y a partir de aquí es cuando vale la pena, es viva, es real. La historia, el pasado, en vez de convertirse en una mitología abstracta, donde pues, uno recuerda de niño, como mi mujer a veces, cuando uno era la banderada en la escuela, lo bonito que era, los mitos patrios, incluso son divertidos, algunos de ellos, como Mueran los Gachopines, pues a ver, ya sé que nos tocaba a veces la noche del grito recibir algún que otro huevo, ¿no? En aquellos viejos tiempos de los 60, pero dicho esto, hay una parte del nacionalismo mexicano que creo que sí hay que defender completamente. Claro. Pero es un nacionalismo basado no en la xenofobia, no en ningún odio especial a nadie por ser distinto, no, basado en una idea de recuperar lo que sí es del pueblo, lo que casi nunca fue posible tener, lo que empezó en la lucha, digamos, en ese grito de Dolores, y siguió, digamos, en la revolución, siguió en la exploración petrolera, digamos, de Cárdenas, y en varios procesos históricos que han seguido. Y eso es lo que hace que la historia sea interesante y ya no se convierta en palabras vacías, en un himno nacional que pues la mitad no entendemos porque está en un lenguaje muy decimonónico y muy raro, pero que sí significa, ese grito de guerra es mucho más, significa realmente volver a un pasado, recuperar lo mejor de este pasado para que el futuro sea viable para todos. Por eso que palabras como nación, como soberanía, como revolución mexicana se recuperan porque valen al día de hoy, pues son pendientes históricos que sí vale la pena recordar y que son emocionantes, aparte además de la cultura popular que existe, que se ha creado y que tiene música y que vale la pena cantarla y disfrutarla, que también una nación no es solo una estructura jurídica, política, institucional, una historia, es la cultura viva de la gente, y en México esto existe y es real. Me emociona mucho que sigamos cantando corridos y nos mezclemos con Juan Gabriel y tengamos una música propia que a mí, vaya, que en España ni existe. Y eso me emociona saber que una nación también es una cultura, unas canciones, un sentimiento de pertenencia, que también no significa también que la nación existe por sus contradicciones. Y siempre habrá guerra interna, siempre habrá una cierta lucha de clases y no siempre habrá unidad, pero hay también una formación cultural, incluso musical, como te decía, que es muy bonita y que en una noche como la de hoy, pues aunque aún no podamos celebrar en las calles, esperemos que el próximo año finalmente ya sea viable, porque va muy avanzada ya la vacunación y esto va a acabarse, finalmente va a acabarse. Es bonito que el día 15, esa noche del 15, sea algo para celebrar en familia y sentirlo de verdad como algo que une a todo México. Es algo bonito y se recuerda de un país que existió en una lucha permanente realmente por conquistar una soberanía, y esta lucha hoy sigue pendiente y en eso seguimos. Querido Oriol Mayó, qué suerte hemos tenido de contar con tus reflexiones
en esta noche de Sin Censura Nocturno. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que siga donde escribes, para que siga donde publicas, para que te apoye en redes sociales? ¿En dónde, mi querido Oriol Mayo? Pues en Twitter, ahí @OriolMayo, y ahí no peleo mucho, más bien veo el box tuitero, pero de cuando en cuando algo publico, y mi blog en las jornadas de Oriente, Tiempos de Furia, ahí están mis artículos más recientes y más antiguos. Te mando un abrazo y que viva México. Y feliz grito. Así es. Gracias, Oriol Mayo, hablando con nosotros sin censura. Y